Hola, buen día. Soy el alumno Julio César Chavarría Sompansi de la materia de Derecho Constitucional. En la presente exposición abordaré algunos aspectos importantes referentes al Congreso de la Unión de nuestro país, tema que nos compete en la unidad 5 de la presente asignatura. El contenido de la presente exposición se enfoca en los siguientes 4 puntos. El primero es referente a las facultades del Congreso de la Unión. El segundo, a las reglas de calificación de las cámaras de diputados y de senadores. El tercero, a las reglas de instalación de las cámaras de diputados y de senadores. Y finalizo con una breve conclusión. Empezaré por comentar las facultades del Congreso de la Unión, las cuales son de diverso tipo y son de gran importancia para el desempeño legislativo. Como primer punto tenemos las facultades legislativas, donde el Congreso, aunque no es el único órgano encargado de expedir leyes, también lo hacen las legislaturas estatales y de la Ciudad de México, concentra una gran cantidad de leyes en cantidad y alcance. Estas incluyen diversas materias y facultades como presentar, dictaminar, modificar, aprobar o rechazar leyes, además de superar el veto del Ejecutivo. Como segundo punto tenemos las facultades de fiscalización, transparencia y anticorrupción. El artículo 93 constitucional otorga al Poder Legislativo diversas facultades para fiscalizar al Ejecutivo y sus dependencias. Entre estas facultades se incluyen recibir informes sobre el estado de los ramos por parte de los secretarios del despacho, citar a servidores públicos para que informen sobre su trabajo y formar comisiones para investigar organismos descentralizados. También puede requerir información por escrito de las dependencias del gobierno federal, que debe ser respondida en un plazo de 15 días. Además, el Congreso revisa la cuenta pública, tarea que realiza la Auditoría Superior de la Federación desde 1999. Como tercer punto tenemos las facultades electorales y políticas. El Congreso tiene facultades políticas importantes, como la de constituirse en colegio electoral para elegir al sustituto del presidente en caso de ausencia definitiva, ya sea interino o sustituto. Además, según el artículo 73 constitucional, tiene la competencia para aceptar la renuncia del presidente de la República en su fracción 27ª y para conceder amnistías por delitos federales, con base en la fracción 22ª de la Constitución. Como siguiente punto tenemos la facultad de investigación. Las facultades legislativas tienen la facultad de investigar y solicitar información. Si se trata de servidores públicos, el requerimiento es obligatorio. En el caso de particulares, depende de las atribuciones de la comisión. Además, el Senado puede aplicar sanciones en juicio político, conforme al artículo 110 constitucional. El siguiente punto es referente a la facultad jurisdiccional. Según los artículos 110 y 111 de la Constitución, las cámaras del Congreso pueden ejercer facultades jurisdiccionales al resolver juicios políticos o decidir sobre la declaración de procedencia de servidores públicos con fuero constitucional. Tenemos la facultad de ratificación como siguiente punto. El Congreso de la Unión tiene la facultad de ratificar nombramientos de servidores públicos. La Cámara de Diputados ratifica el nombramiento del secretario de Hacienda, mientras que el Senado ratifica a los secretarios de Relaciones Exteriores y de Control Interno del Ejecutivo. Además de los comisionados del Instituto Federal de Comunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Como último punto, tenemos las facultades internas o administrativas de cada cámara. El artículo 77 constitucional otorga a cada cámara del Congreso la facultad de dictar resoluciones sobre su régimen interior, lo que incluye administrar su funcionamiento, presupuesto, nombrar empleados y elaborar su reglamento. Además, cada cámara puede comunicarse con la otra y con el Ejecutivo mediante comisiones y expedir convocatorias para elecciones extraordinarias en caso de vacantes, salvo en el último año del ejercicio del legislador. La Ley Orgánica del Congreso regula estas funciones. Siguiendo con el tema de las facultades del Congreso de la Unión, abordaré algunas señaladas en el artículo 73 constitucional. Este artículo señala las facultades que posee el Congreso de la Unión. Destaco algunas que más me llamaron la atención debido a su importancia. La primera es que tiene la facultad para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Como ejemplo de contribuciones tenemos el impuesto al valor agregado, el IVA, o el impuesto sobre la renta, el ISR. La siguiente facultad que quiero mencionar es en materia de deuda pública.
El Congreso sentará las bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la Ley de Ingresos que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y las entidades de su sector público. Establecer en las leyes las bases generales para que los estados, la Ciudad de México y los municipios puedan incurrir en endeudamiento. Asimismo, tiene la facultad para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Poder Ejecutivo. Esto será en caso necesario. Como siguiente punto, puedo mencionar que tiene la facultad para establecer contribuciones, las cuales pueden ser en materia de comercio exterior, impuestos especiales, entre otras. Recalcando como contribuciones especiales, esta puede ser el impuesto especial sobre producción y servicios, la cual grava la gasolina, los tabacos, el alcohol, entre otros. También tiene facultad para legislar sobre las características y uso de la bandera, escudo e himnos nacionales. Para los efectos existe la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales. La siguiente facultad que quiero mencionar en la presente exposición es aquella que refiere a que puede expedir leyes en materia de seguridad nacional. Como ejemplo, tenemos la Ley de Seguridad Nacional. Otra facultad que ha cobrado gran relevancia en los últimos años es aquella sobre legislar sobre iniciativas ciudadanos y de consultas populares. Tenemos la ley expedida que se llama Ley Federal de Consulta Popular. Asimismo, como último punto, también tiene la facultad para expedir todas las leyes que sean necesarias. Dentro del derecho federal común existe legislación como la Ley de Migración, la Ley de Vivienda, la Ley del Servicio Militar, la Ley Federal del Trabajo, entre muchas otras. A continuación abordaré las reglas de calificación de las cámaras de diputados y de senadores. El Instituto Nacional Electoral, el INE, declarará la validez de las elecciones de diputados y de senadores en cada uno de los distritos electorales uninominales y en cada una de las entidades federativas. Otorgará las constancias respectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos y hará la asignación de senadores de primera minoría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de nuestra Constitución y en la ley. Asimismo, hará la declaración de validez y la asignación de diputados según el principio de representación proporcional, de conformidad con el artículo 54 de esta Constitución y la ley. Ahora abordaré las reglas de instalación de las cámaras de diputados y de senadores. La instalación de las cámaras, que alude a la toma de posesión de los cargos de diputados y senadores para legitimar el ejercicio de las funciones que tienen a su cargo, se encuentra regulada actualmente en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que establece en sus artículos 14 y 16 un proceso solemne para cumplir con el cometido de organizar la sesión constitutiva de la Cámara de Diputados, y en los artículos 58 a 61, lo relativo a la de senadores. El artículo 63 de la Constitución señala, además, que si no hubiese quórum para instalar cualquiera de las cámaras o para que se ejerzan sus funciones una vez instaladas, se convocará inmediatamente a los suplentes para que se presenten a la mayor brevedad a desempeñar su cargo. En conclusión, el Congreso de la Unión posee una serie de facultades que abarcan una amplia gama de funciones en el ámbito legislativo, fiscalizador, electoral, jurisdiccional, administrativo y de ratificación, además de su poder para expedir leyes en diversas áreas como seguridad nacional, contribuciones y deuda pública. Tiene la responsabilidad de fiscalizar al Ejecutivo y de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. También juega un papel fundamental en la elección de autoridades, la ratificación de nombramientos y la declaración de guerra, entre otras funciones cruciales para el buen funcionamiento del Estado. Todo esto se lleva a cabo bajo un marco legal y administrativo bien estructurado y sistematizado, lo cual refuerza la democracia y la estabilidad institucional de nuestro país.